Hola, hola, buenos días, buenos días. Estamos 11:58 de la mañana. Hoy es domingo 12 de octubre, día para la reflexión de los pueblos de nuestra América, los pueblos de la Via Yala. Saludamos a nuestros compatriotas de los distintos pueblos originarios de nuestro país. Hoy 12 de octubre para la reflexión colectiva, entendiendo de que nos encontramos en un momento en donde la plurinacionalidad, la pluridiversidad debe ser la consigna de los movimientos sociales y también debe ser realmente la apuesta de las sociedades. Por lo menos de nuestro continente, del sur global. Así que comenzamos por ahí, por el 12 de octubre, y también debemos aprovechar antes de iniciar el programa para recordar en memoria de ese héroe de la patria, Marco Antonio Fenton Achurra, que partió de Ujú. este mundo el día 7 de octubre, el día de la Universidad de Panamá, en nuestros 90 años de fundación. Y recordar justo lo que nosotros hacemos en este espacio de Creando Poder Popular, la necesidad de que la memoria histórica sea un elemento, un factor fundamental para nuestra toma de decisiones, para nuestra actividad organizativa en cada uno de nuestros espacios, de nuestras organizaciones y en las comunidades. Entonces, la verdad que un saludo de parte de este espacio de nosotros cuatro. Alberto se está conectando en algún momento y nuestras organizaciones, por supuesto que representamos a ese líder indiscutible, esa heroica gesta patriótica de los días 9, 10 y 11 de enero de 1964, que sin duda marcó un antes y un después en la construcción de la consolidación del Estado Nacional, de la soberanía, de la autodeterminación de nuestro pueblo y también de la ruta hacia esa descolonización con la que surgió la República de Panamá en 1903. Así que saludo hasta la eternidad al comandante Marco Fenton Achurra. Bienvenidos, Por compañeros supuesto, Jorge y Antonio. por supuesto. Bueno, definitivamente es un mes de octubre. Saludos Méndez, saludos Rebeca, Alberto y a todos los compañeros y las compañeras que nos ven y nos escuchan. Es un mes de octubre complejo en hechos actuales y en efemérides históricas o pasajes de nuestra historia, ¿no? A nivel internacional, el 9 de octubre, el Día del Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara. Algunos pretenden que esta figura sea olvidada en los nuevos tiempos. Tenemos que saber efectivamente rescatar la vigencia del Che Guevara en el mundo de hoy. Yo en lo personal diría que es la lealtad a las convicciones, luchar por lo que se cree y la persistencia frente al poder, definitivamente, y más en las actuales condiciones en donde a nivel mundial y a nivel nacional, poderosas fuerzas tratan de acallar las voces críticas que plantean la necesidad de un mundo más democrático, más plural y a lo interno de nuestro país, un gobierno de carácter autoritario, como lo hemos visto a lo largo de este año, que no ha tenido ninguna duda al momento de socavar las libertades y las garantías establecidas en la Constitución política y arremeter contra los sectores populares, especialmente los más humildes y los indígenas, que en un día como el de hoy no tienen nada que celebrar, sino más bien tener presente en la memoria las millones de víctimas producto de la invasión, producto de la invasión europea en 1492, que significó la imposición de culturas, de religiones, formas de vida social y formas de gobierno a través de la violencia. No fue un encuentro pacífico de culturas, Un no fue un genocidio. descubrimiento, fue una invasión. Eso es importante tenerlo
en cuenta a nivel internacional. Yo mencionaría para, bueno, ir desarrollando a lo largo del programa en el ámbito de lo internacional y en el ámbito de lo nacional. Lo siguiente, está el acuerdo, sin duda alguna, una noticia de relevancia mundial entre la resistencia palestina de Hamas en Gaza, el gobierno de Netanyahu y la mediación, entre comillas, del gobierno de Donald Trump. Este acuerdo se da sobre la base de un genocidio y de una aniquilación sistemática del pueblo palestino. No es una paz voluntaria, es una paz, un acuerdo de paz que se impone sobre la base de la mortandad, sobre la base de la aniquilación sistemática y la violación flagrante del derecho internacional público por parte del gobierno de Israel y de quienes la apoyan a nivel internacional. Y yo le comentaba a Méndez antes del inicio del programa que en el transcurso de la coyuntura y de las coyunturas no podemos olvidar lo que ha sucedido y tenemos que mantener en alto la consigna de justicia y cárcel para los responsables de este genocidio contra el pueblo palestino, en especial contra la franja de Gaza. Por otra parte, en este mundo convulso siguen dándose las movilizaciones, las manifestaciones en los pueblos contra las políticas neoliberales. Hablábamos de lo que algunos han llamado la primavera o la rebelión Z, que empezó más flamantemente, si se puede decir, en, en el Pacífico, rebeliones populares en Indonesia, en Nepal, esto en los Himalayas, en Filipinas también, protestas sumamente fuertes se fueron trasladando esa ola a través de las redes sociales. Las juventudes, los pueblos ven a otros pueblos luchando y eso le da un envalentonamiento y le da una mística. Se traslada entonces esta ola a Marruecos. Vemos que la monarquía se ve en una situación sumamente difícil. Las calles del país están agitadas por la movilización de la juventud, especialmente de los estudiantes. En el caso de América Latina, hay dos movilizaciones de impacto geopolítico ahora mismo en el continente, que es la movilización del pueblo del Ecuador en contra de las medidas antipopulares del gobierno ultraderechista de Noboa. Y en el caso del Perú, hemos visto cómo ha caído Dina Boluarte. Le han aplicado a ella la misma medicina que en su momento la aplicó de manera traicionera al presidente constitucional Castillo, que ganó Pedro Castillo. en buena hora las elecciones, correcto, un maestro representante de los sectores populares, enarbolando las esperanzas y los anhelos del pueblo del Perú. Ahora vemos cómo en el marco de estas luchas interburguesas, eh, también en el medio de esta movilización social que no se ha detenido a lo largo de estos 2 años, desde diciembre de 2022, la señora Boluarte es derrocada y la oligarquía pone a un títere. Sin embargo, el pueblo peruano sigue su movilización. Le corresponderá a ella ahora pagar penalmente por todos los muertos, me atrevería a decir cientos de muertos, aunque oficialmente se habla de menos de 100 muertos, producto de las masacres del año 2022 y 2023 para sofocar la revuelta popular, producto del derrocamiento del presidente constitucional Castillo. Y en el contexto de esta movilización, los jóvenes del Perú han jugado un papel importante. También hay movilizaciones en Argentina en contra del gobierno de Milei. Ya hay quienes pronostican el hundimiento político de ese experimento ultralibertario neoliberal fascistoide de Milei y hay que ver cómo avanzan las elecciones, si no me equivoco, ahora en este mes de octubre, después de la derrota que ya tuvo Milei en las elecciones de Buenos Aires. En el caso de nuestro país, el 7 de octubre
el 90 aniversario de la apertura de la Universidad de Panamá, la principal casa del conocimiento científico, académico y cultural del país, una universidad que ha jugado un papel fundamental en impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, en impulsar la cultura nacional, defender nuestras identidades dentro del Estado Nacional panameño contra la injerencia nociva de los Estados Unidos de Norteamérica, y la universidad ha jugado un papel de bastión, históricamente hablando, en defensa de la soberanía nacional y contra las pretensiones expansionistas, colonialistas de Estados Unidos de Norteamérica, que vemos cómo se ven renovadas con las amenazas de Donald Trump contra nuestra soberanía nacional. Por otra parte, también se celebra este mes de octubre, el, el 10 de octubre, el estallido del movimiento inquilinario, que hace 100 años vimos cómo el pueblo panameño, a través de la Liga Inquilinaria, los sindicatos de trabajadores y el pueblo panameño en general, se levantó contra el abuso de los casatenientes apoyados por la oligarquía, y ante la fuerte movilización popular, el presidente Chiari eh, solicitó la intervención, la invasión de Estados Unidos de Norteamérica a la ciudad de Panamá para sofocar a sangre y fuego el movimiento inquilinario, un movimiento que constituye la primera gran manifestación de carácter proletario con sentido clasista y organizado de nuestro país después de la separación de Panamá de Colombia en 1903. También este mes de octubre, y bueno, cedo la palabra, el 25 de octubre, podremos hablar de eso un poquito más adelante en otros programas, se conmemora un aniversario más de la invasión de Estados Unidos a la isla de Granada, el 25 de octubre de 1983 a las 4 de la mañana. Cerca de 7.000 soldados de Estados Unidos, especialmente la 82 División Aerotransportada, unidades SEALs, unidades Rangers, es decir, lo más selecto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, atacó a la pequeña y débil isla de Granada, una isla que hoy no llega ni a 200.000 habitantes. Imaginémonos hace 30 y pico de años cuántos pobladores podía tener esa isla, con el objetivo de destruir el proceso revolucionario de la Nueva Joya, iniciado por Maurice Bishop en 1979, y con autonomía de las contradicciones que se dieron dentro del proceso revolucionario y que acabaron con el derrocamiento de Maurice Bishop días antes de la invasión. Estados Unidos lo que quería era destruir cualquier tipo de vestigio que pudiera quedar en la sociedad de Granada, que reivindicara el proceso patriótico popular, antiimperialista y revolucionario de la Nueva Joya, que estaba cumpliendo un papel de irradiación de las ideas revolucionarias, antiimperialistas y patriotas en el Caribe menor. Esta invasión a Granada en 1983 fue el antecedente de la invasión a Panamá en 1989. Ambas se dan en el marco de la contraofensiva conservadora de Ronald Reagan y luego George Bush, padre, en contra de los procesos latinoamericanos que escapaban al control de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual se planteó muy claramente en los denominados documentos Santa Fe 1 y Santa Fe 2, que planteaban la necesidad de una política agresiva de Estados Unidos para recuperar lo que ellos consideraban era una El patio hegemonía que se trasero. estaba perdiendo en varios aspectos en América Latina, y es lo que vemos hoy día nuevamente con la doctrina Trump, que busca Ujú. un tercer mandato para establecer una especie de tercer Reich en los Estados Unidos de Norteamérica,
y en ese sentido apretar el control sobre América Latina y en especial sobre el Caribe y muy más específicamente sobre Panamá, Venezuela, Colombia, los países de Centroamérica y del mar Caribe porque consideran que esta es su zona más inmediata de control geopolítico estratégico. Estas son así a grandes rasgos este mes de octubre, un mes de octubre muy lleno de fechas que hay que reivindicar y de situaciones a nivel mundial que hay que señalar. Dentro de Estados Unidos hay movilizaciones También, en claro que distintas sí. ciudades en contra de la militarización de las calles de las ciudades de Estados Unidos. Eso pareciera que anuncia en algún momento un intento de una asonada dictatorial por parte de Donald Trump. Ya vimos lo que sucedió en el año 2020 en el Capitolio y varios analistas ya hablan de lo que en algún futuro puede ser una posible contienda civil dentro de Estados Unidos. No, dentro de Estados Unidos y también se está profundizando, Jorge, Alberto y Antonio, eh, las fisuras en esas alianzas históricas que tuvo Estados Unidos con Occidente, con lo que hoy entendemos Occidente y con quienes hoy forman parte de ese organismo denominado OTAN, ¿no? Y ahora que Y tú bueno, mencionas este caso de Granada en el 83 y la invasión a Panamá en el 89, a 50 y tantos años después, Jorge, bueno, menos de 50, perdón, 30 y tantos años después, perdón. sí, Esa 32. alianza histórica que siempre tuvo Estados Unidos con Inglaterra ya no es tal, ¿eh? Ya no es tal hoy. No, inclusive en su momento Gran Bretaña cuestionó la invasión a Granada porque Granada es parte de la mancomunidad británica de naciones. Bueno, Así ya es, no del se llama así, se Commonwealth. llama mancomunidad de naciones, pero el jefe de Estado, en principio de Granada, una cuestión un poco medio ecléctica, aunque es un país formalmente independiente, el jefe de Estado es el rey de Gran Bretaña. Y Rebeca, no puedo dejar la Pero palabra, Margaret Thatcher sino sí lo aprobó, Jorge. ella mandó algunos, evidentemente pudo haber sido una respuesta mucho más contundente, más firme, Exacto. pero Gran Bretaña tenía una política amanuense a los intereses pues, de Estados Unidos y bueno, se la supo cobrar en la invasión a las Malvinas, ¿no? Correcto, Neutralizando a correcto. Estados Unidos, que tampoco veía como muy bueno que un país de América Latina se opusiera a una de las potencias del Atlántico Norte. Y con esto que voy a decir, Sí. cierro, dejo por sentado mi indignación frente a esta última entrega del premio Nobel. Uf, Yo creo que un premio Nobel contra la paz, el premio Nobel por la guerra que se lo han entregado a la señora María Nobel. Machado, una señora que su primer mensaje fue arrastrándose a Donald Trump, dedicándole el premio a Donald Trump, un hombre que ha amenazado a su propio país, Y a Venezuela, con una Israel. invasión, que ha amenazado a nuestro país con una acción militar en el año 2021, alabó al régimen de Netanyahu y en el 2018 le pidió a Israel una acción militar contra su propio país, Venezuela, además de que ha apoyado acciones de golpe de Estado como en 2002 y las llamadas guarimbas, que han sido intentonas de golpe callejero en donde las fuerzas de izquierda y los sectores progresistas han sido objeto de persecución y todo aquel que aparezca chavista en algún momento fue inclusive objeto hasta de situaciones de linchamiento en público. Recordamos el ejemplo, el caso de una persona que fue quemada viva en las calles de Caracas eh, porque parecía chavista por el hecho de ser un afro-venezolano. Esta señora en ningún momento cuestionó eso. Entonces, ese es un premio Nobel completamente descalificado, es un premio Nobel mercenario que ya definitivamente no puede considerarse como una premiación seria. Perdón, disculpen, terrible que, bueno, esa institución ya venía realmente
perdiendo su credibilidad y su realmente compromiso con distintas temáticas y concretamente con esta temática de la importancia que tiene para el mundo el reconocimiento a quienes defienden la paz. Entonces, bueno, ahora ya terminó el corolario de esa institución que perdió toda posibilidad de que puedan reconocer a mujeres u hombres en el mundo que sí aboguen por la paz. Ese es un premio indigno, como bien lo acaba de señalar tú, Jorge. Pero, Toño, siguiendo con lo internacional y luego saben que en la segunda parte vamos a lo nacional. Sí, por supuesto, recordar que a 58 años de la desaparición de el Che Guevara sigue siendo un referente para los movimientos revolucionarios del mundo, para los movimientos sociales y la verdad que para todos aquellos sectores de las sociedades del mundo que abogan por un mundo más justo, un mundo en donde los reconocimientos y las participaciones de las mayorías sea posible. Yo creo que eso no es una utopía, es alcanzable y varias sociedades así lo han impuesto en el mundo, caso de nuestra hermana República de Cuba. Entonces, por supuesto, saludo hasta la eternidad al comandante Che Guevara. Toño, y siguiendo con lo planteado por Jorge con respecto a ese acuerdo que, bueno, Jorge no lo ha profundizado, pero vamos por allí, luego con Alberto, ese acuerdo que no terminamos de entender de jamás, de la autoridad palestina con Estados Unidos y sus aliados para entre comillas, finalizar la guerra, que no es ninguna guerra, es una invasión, es un exterminio, es un genocidio por parte de Israel a Gaza y a Palestina. Y en medio de ese abrumador apoyo que obtuvieron los palestinos y las palestinas, o sea, el pueblo palestino en Naciones Unidas en la última conferencia o reunión de ese organismo que además era, ¿qué fue? Fue la respuesta que llevaron los representantes de los países del mundo a la exigencia que en las calles hace varios meses y sobre todo en torno a esa reunión de Naciones Unidas fue una expresión brutal en el mundo entero que orilló a potencias, bueno, lo que todavía se llaman potencias europeas, a utilizar incluso el hemiciclo de Naciones Unidas, como fue el caso de Francia, otros lo hicieron antes para que fuera menos doloroso, pero el francés, porque tiene su propio problema a lo interno de su país, lo hizo allí en el hemiciclo de Naciones Unidas. Entonces, yo creo que ese revés clarísimo, abierto y además televisado del sionismo en el mundo y de su aliado fundamental, que es los Estados Unidos, marca sin duda alguna las condiciones. Además de que hay un rechazo interno, Netanyahu tiene un tema que resolver, que ahorita lo vamos a hablar, a lo interno de Israel, las condiciones realmente para que ellos llevasen hasta el final su proyecto de exterminio del pueblo palestino tuvieron que retrotraer esa decisión. Hay ya algunos miembros del gobierno de Netanyahu con acciones de retiro, o sea, es decir, de renuncia al gobierno porque está traicionando los planes que ya evidentemente tenía el gobierno de Netanyahu de exterminar a los palestinos. Entonces, tienen un conflicto muy serio allá adentro. Entonces, no sé qué tanto, cómo podemos realmente interpretar ese acuerdo, Toño Méndez. Y después vamos con Alberto y con Jorge con este tema. No, Toño, tienes el micrófono cerrado. Justo a tiempo me llegó un cafecito. Mire, bueno, esto vamos a hablar de manera global, ¿no? Porque se ha dado un momento, y creo que ha sido atinada Rebeca, en señalar el impacto de la última presión global, tanto a lo interno de los países como a lo interno del propio Israel, etcétera, contra el avance al grado de genocidio que dio el gobierno
el gobierno israelí sobre Palestina, pero que también significaba un punto en el camino de extenderse hacia la gran Palestina que vaya hasta la orilla de el río hasta Irak, ¿no? La pequeña, la Palestina, el proyecto histórico de la Palestina parece que en algún momento le pareció a Netanyahu que con la llegada de Trump y la fortaleza judía del mundo podía llegar hasta allá. Así que yo creo que lo que se le ha parado el pie en este momento son a dos cosas. Al proyecto vuelto a la vida temporalmente, no sé si en la cabeza de Netanyahu, tal vez inspirado por dos cosas. Uno, por la desesperación de que su gobierno está a punto, está colapsando y esa medida pues generó cierto grado de cohesión nacional y todo lo demás. No hay que descartar eso. Y en revivir, así actúan siempre los sectores conservadores, ¿eh? Quiero decirlo, así como Trump y Netanyahu, te lo puedo paralelizar cuando la sociedad ha tenido cierto grado de desgaste en su modelo, aparecen los sectores conservadores que aprovechan también el grado de desgaste usualmente en esas sociedades ha ocasionado una petición de cambio de régimen y hay una desolación y desesperación social. Entonces aparecen los sectores ultraconservadores, ya que no, cuando los pies de los revolucionarios no pueden hacerse del poder, entonces es muy común que sean los ultraconservadores los que se presentan. Y en este caso, pues se ha presentado Netanyahu con el ideal del Estado palestino. El mundo no lo toleró, que es lo que tú acabas de señalar. No lo toleró porque habría el espacio de la expansión arábiga y musulmana de la guerra con sus nuevos aliados. Imagínate, está Irán ahí en el medio, ¿no? Que hubiera tenido que actuar y con las alianzas militares que eso. O sea, definitivamente que no podía llegar a una guerra mundial. La última pifia que hizo fue la amenaza de Trump de que, bueno, vamos a entrar allá y nos vamos a tomar, lo dijo, y una semana después lo que está es el acuerdo. O sea, es otro jugador de póker, pero yo creo que en realidad, bueno, ahí le paró los pies un poco a Israel en la medida del gran sacrificio que significaba para los Estados Unidos embarcarse en un tema como este. Y máxime cuando no ha vencido todavía en escenarios que le parecen más interesantes como el de Taiwán. Volviendo al punto, entonces yo creo que sí, que la participación del mundo jugó un papel importante y lo vimos, para eso fue utilizada. Si alguien puede, si podemos decir, si queremos escudriñar y concluir en cuál fue el gran éxito de la Asamblea 80 de las Naciones Unidas, uno dice 79 de las Naciones Unidas, fue precisamente su afectación sobre el tema de Gaza palestino, en lo que queda planteado nuevamente que ya hasta los aliados de Israel en su mayoría están de acuerdo con la construcción del Estado palestino. De alguna manera, con este gran sacrificio de tantos mártires, porque vaya, son tantos mártires, yo creo que Palestina dio un paso más hacia la constitución de su Estado, aunque no sea más el que lo capitalice, sino pues, o también otros actores. Pero yo creo que significó una derrota para Israel. Dicho sea de paso, esa guerra de 2 años le costó a Israel 62.000 millones de dólares, ¿no? Claro, tú puedes decir, eso no es nada para los judíos del mundo que apoyan la causa de Israel. Pero lo otro es que ahora se queda Netanyahu con su escenario político local, ya que lo que lo mantuvo en el poder fue esa causa que abrazó, ¿no? Y esa movilización que dio y esa promesa de crecer. Y en la medida que esto significa para él la imposibilidad ni de acabar con Gaza en el corto plazo, y mucho menos la construcción del gran Estado palestino, pues ahora se tiene que quedar él a sola con su pueblo para nuevas elecciones y nueva reorganización del Estado de Israel y vamos a ver cómo continúa eso. Ya por lo pronto sectores radicales de su propio partido que invirtieron en ese gran esfuerzo, que es lo que tú estabas diciendo, ese movimiento, en ese accionar, esos sectores conservadores invirtieron su esfuerzo y ahora también tienen que volver atrás. El Estado palestino da cuenta, pues ya ese es un tema de Netanyahu con su pueblo, ¿no? Para nada el escenario está cerrado, ha sido otro eslabón más, pero un eslabón triste para el Estado palestino, pero que ha pagado con sangre, me explico, su subsistencia, ¿no? También le ha pasado la factura duramente a los Estados Unidos que esta semana, bueno, y ahí está el tema palestino.
El tema de los Estados Unidos, preocupante, porque ahora hay una reversión en el escenario internacional. Ya no es Estados Unidos el que le está poniendo sanciones a China. China esta semana volvió a fortalecer las reglas para que no salgan metales raros, o sea que China es el país mayor tenedor de tierras raras y endureció las leyes de exportación de tierras raras, pero dura, afectando a Estados Unidos. O sea, ya no es Estados Unidos el que le está diciendo a China, yo te voy a sancionar amenazando. China, de hecho, le está poniéndole sanciones a Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido que volver a desempolvar el argumento de que te voy a poner 100% de aranceles y nada más como anunciarlo afectó el índice Dow Jones, cayó, vaya, el 2%, la valoración en bolsa de la bolsa, cayó la bolsa de valores en dos puntos, eso es bastante en bolsa de valores y afectó. La vuelta del planteamiento dentro de las sanciones a China afectó la economía, la economía norteamericana en ese y en varios aspectos que no voy a desarrollar, pero quiero decir que ahora como que se ha revertido, ¿no? El rofeo, lo concreto, ¿no? Entonces, eso lo tenemos a nivel internacional, que es muy importante. También, y acá yo supongo que vamos a tener un momento, ya hemos avanzado bastante en el programa, pero yo lo de Panamá lo quiero tocar aparte y darle, prefiero los temas internacionales que quedan mucho en el tintero, pero para que Alberto participe. Hola, hola Alberto. Mira, seguimos con este tema de Gaza y Palestina porque es importante entender cuál es la dinámica que está operando detrás de ese acuerdo que no termina el mundo, no nosotros, el mundo, de entender. Lo que sí tenemos claro es que se trata sin duda alguna, lo que acaba de apuntar Toño y que lo dijo también Jorge, de una derrota de el gobierno sionista de Israel y por supuesto de su principal aliado que es los Estados Unidos. Tienes silencio, Alberto. No, no, sigues sin sonido, Alberto. Ah, no la deja, no lo deja. Déjame un segundito a ver si te puedo ayudar allí. Mira, a ver, Alberto. Ay, mira que no me das opción como. Pero mientras, Jorge, ¿puedes tú? Sí, se puede conectar al celular, Alberto, también, para ver Vale, mientras que trato se conecta. de ayudarle. Sí, Jorge, al celular, Alberto, conéctate por el celular. Bueno, efectivamente, me parece muy completo lo que ha dicho el colega, el colega Méndez. Eh, También el ataque genocida del Estado de Israel al pueblo de Gaza tenía por objetivo buscar mediatizar la contradicción que habían dentro del Estado de Israel. Si recordamos, antes de octubre del 2023, eh, habían grandes movilizaciones en Jerusalén, en Tel Aviv, especialmente en esta última, exigiendo eh, la salida del gobierno de Netanyahu, su renuncia por casos de corrupción. El genocidio en Gaza y la guerra que extendió en el Medio Oriente y que hace parte de esta situación con el pueblo palestino. Es decir, a la hora de evaluar esta coyuntura, es importante también hablar de Líbano, hablar de Irán e incluso hasta de Siria. Es un tema regional porque Israel aprovechó la coyuntura para atacar a Hezbollah en el Líbano y atacar al Estado de Irán y la respuesta que eso significó en el caso último, la llamada guerra de los 12 días en donde el Estado de Irán respondió como nunca ningún Estado le había respondido cierto, al disculpa Estado Jorge, y es importante de que Israel. profundices porque ese factor en este momento
fue determinante, a mí me parece. No, por supuesto. Esa ofensiva sionista en la región y en lo último a Qatar creo que también marcó. A Israel no le quedaba otra opción que seguir matando civiles en Gaza para demostrar que tienen poder, porque no pudieron acabar con el movimiento islámico jamás, no han podido acabar con la resistencia armada palestina, la cual está legitimada de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, en función a que es un Estado ocupado. Recordemos que la ONU en 1947, si no me equivoco, efectivamente, le adjudicó al Estado de Israel determinados límites. Tanto Cisjordania como Gaza, como Jerusalén, están fuera de los límites legales del Estado de Israel de acuerdo a aquella resolución de las Naciones Unidas. Son territorios invadidos y ocupados, de tal manera que la resistencia armada es un derecho del pueblo palestino en esos territorios, más allá de que no compartamos algunas acciones en términos generales. El pueblo palestino tiene derecho a defenderse contra la agresión y contra el ocupante, de la misma manera como Panamá en 1989 tenía el derecho constitucional y jurídico internacional de resistir las acciones del invasor norteamericano, de la misma manera como el pueblo y el gobierno de Venezuela tienen derecho a defenderse de la agresión norteamericana. Petit, Ya está el habilitado, Juan audio. Carlos. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Disculpen, es que, mire, milagrosamente está lloviendo en Chitré, gracias a Dios. Y ¿Ya no bueno, llueve? ¿Allá no llueve, Alberto? acá no Oh, llueve, acá no No, no llueve llueve mucho, mucho, pero es el impacto del arco seco. ya van dos pero programas en los que Petit prácticamente no puede hablar por la lluvia. por la lluvia, exactamente. Se Pero está cuando Esto no volviendo es tu llueve, común en enemiga. Acuerdo. y qué Cada vez que momento llueve en que Chitré, llueve, donde justo no cuando llueve, Petit estamos no haciendo puede el hablar. programa. Bueno, mira, yo estaba analizando, no he tenido acceso a ver o leer algún documento que hable sobre el tema del acuerdo entre Israel y Hamas, pero me da la impresión, por lo visto en la sede de las Naciones Unidas y por lo visto en función del rechazo generalizado universal que ha tenido el tema de los ataques de Israel a territorio palestino, la masacre, la destrucción de edificios, de casas y viviendas, la muerte de miles y miles de palestinos, me da la impresión que hay una lectura de parte de los Estados Unidos y de parte de Israel en función de tener la atención en la parte humanitaria. O sea, hay como todo tipo de acuerdo en este orden de situaciones, siempre tienen diversas connotaciones. Uno de ellos es el aspecto humanitario. El otro, obviamente, por el tema político de relaciones internacionales y por ende, obviamente, pues hay un aspecto jurídico que hoy no puedo ahondar. Imagino que Jorge, no escuché muy bien a Jorge, pero imagino que Jorge tuvo algunas acotaciones en ese sentido. Pero desde el punto de vista humanitario, digamos, si los que están viendo este programa se van a los archivos o no llegaron a ver, se van a los archivos del discurso del el señor de Israel cuando fue a hablar, se levantó más del 80% de los asistentes a esa sala. Hay un rechazo generalizado desde el punto de vista humanitario. Los que condenamos la masacre de judíos en la guerra mundial, Claro, hoy condenamos obviamente la masacre de palestinos en territorio de Gaza. así Y es. eso, y eso ellos lo han resentido de forma muy, pero muy profunda. Eh,
han tratado de defenderse de una u otra manera, pero no han podido porque las evidencias son contundentes, no solamente por videos que se hayan filtrado a través de redes sociales, sino también a través de los números que se generan de los informes de organizaciones internacionales que hablan justamente de la masacre en territorio de Gaza. Entonces, no le quedó de otra de determinar un acuerdo para, para apaciguar, digamos, de alguna manera, la opinión pública ante lo que estaba sucediendo. Eso no significa que ellos sean muy humanitarios. Quiero hacer la salvedad. Quiero hacer la salvedad de que no lo estoy diciendo en ese sentido, sino de que no tuvieron de otra. No sé si me logro explicar. No tuvieron otro camino. Eh, he entendido que vi por ahí un video hoy sobre el tema de la reconstrucción de las áreas afectadas, por decir alguna palabra, y el pueblo palestino muy unido está limpiando sus lugares donde obviamente pues cayeron bombas y se dieron destrucciones masivas. Ese video que ya está circulando en redes sociales denota justamente la, la posición de Israel de destrucción de territorios en donde justamente pues estaban o están pues el territorio palestino. Eso deja mucho que decir. Así que yo lo veo de esa perspectiva, analizo esa parte humanitaria. Ellos vieron de que no había de otra, analizaron bien el asunto y obviamente pues los Estados Unidos ingresando como siempre, tratando de sacar ventaja de alguna de las situaciones, pues se pinta como los auspiciadores, mediadores, impulsores o relatores de este acuerdo. No obstante, sabemos que, y yo creo que la mayoría del mundo entero conoce y sabe perfectamente quiénes son los Estados Unidos, qué representan ellos, a quienes apoyaban ellos o apoyan ellos, y a quienes incluso le dieron armas. La mayoría de las bombas que cayeron en Palestina, que destruyeron personas, provienen justamente auspiciadas, justamente por el que dice ahora auspiciar el famoso acuerdo. Entonces, Claro. Dime, Jorge. No, no, por supuesto, definitivamente. Es Yo armamento Exacto. que tiene origen quiero en aprovechar Estados para Unidos. decir, porque cuando preguntaron antes que, bueno, pero ¿por qué sale Israel? Creo que yo personalmente creo que fue Trump el que efectivamente convenció a Netanyahu diciéndole ya no te apoyo más. Y si ya, porque tú me vas a llevar, porque la otra vez el que puso el detente a la derrota inminente de Israel, no frente a Gaza, sino frente al mundo árabe, porque venía fue Estados Unidos cuando bombardeó Irán. Exacto. Pero si la Aparte de guerra, que, si Israel insistía, iba a terminar con Irán de verdad en la guerra, que la verdad es que el tema de Irán, yo te sabe cuál es, que Irán tiene allí a sus pies en la principal, el área que es la principal fuente de abastecedora de petróleo de la región y además tiene sus aliados militares de ahora. Entonces, hubiera de ahí directito para una guerra global. Claro, Entonces, miren, yo gente, creo que ese fue un elemento fundamental. tenemos que comprometernos con nuestros oyentes, nuestros oyentes, que el próximo domingo estamos obligadísimos a seguir atendiendo este tema de estos acuerdos que parece que van a dar fin a la agresión bueno, militar y al el genocidio día, de... el día martes, Rebeca, en Humanidades, el movimiento estudiantil, la Asociación de Estudiantes de Sociología, si no me equivoco, tiene una actividad a partir de las 10 de la mañana, supongo que en el Salón de Sí, Profesores de Humanidades, en donde Exacto. participará la profesora Nayansi Turner y el profesor Olmedo Beluche. Me parece que eh, es un espacio muy importante para conocer de este tema y debatir sobre este tema. Para entenderlo, claro que sí, porque es muy complejo. Evidentemente, son muchas aristas, muchos actores, muchos elementos o factores que están además hay que hablar de Panamá. y como bien lo Sí, sí, por incorporó, supuesto. ¿Cómo no? espérate, y además como lo incorporó Alberto al final, hay elementos
culturales y la verdad que incluso hasta simbólicos que están gravitando en torno al imaginario colectivo global. Eso de la flotilla del Global Summit fue realmente La fulminante, movilización. yo diría que fulminante. La Exacto. movilización popular en Europa Occidental, la agitación dentro de las Naciones Unidas, el discurso de Petro, Sí, el presidente de Indonesia inclusive también habló de enviar una fuerza militar para el salvamento del pueblo de Gaza. La flotilla, la flotilla. de la libertad, sin duda alguna, jugó un papel importante y hasta el sabotaje popular al show de la Vuelta Ciclística en Madrid, en donde miles y miles de personas, o sea, la consigna palestina se convirtió Una en cocina global. una, en una consigna revolucionaria en los Oye, Y países global. del en Atlántico los Norte, partidos de fútbol en toda Europa, de eso ya todos no lo lados. paraba a nadie, nadie paraba Es más, eso. Exactamente. me comentaba un profesor del Bronx, de la Universidad del Bronx, que alrededor de la consigna de Palestina se empiezan entonces a vincular otros temas. Y eso Claro, también hizo claro. presión sobre Trump, porque su política bélica e interna en Estados Unidos queda aislada. Y como decía Méndez y decía Petit, bueno, se vieron en la obligación Se vieron en la de obligación. imponerle ciertas condiciones al Estado de Israel. Así es. Pero la Exactamente. lucha sigue, Así es. la lucha Seguimos sigue. conversando, analizando lo que sucede esta semana y lo platicamos el próximo domingo. Pero antes de irnos al programa de hoy, estamos obligados a ver la dinámica interna, la dinámica del patio y yo creo que Toño nos trae algunos elementos de cómo está el análisis de la realidad social panameña esta semana, Toño. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo tiré un modelo en este mismo programa. Lo voy a explicar con mayor claridad en el Congreso Científico Nacional en mi intervención sobre las contradicciones entre los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y los intereses del Estado profundo de Panamá. Ya yo he dado la tesis de que si bien la élite ha sido genuflexa, pero que su política real es tratar de no dejarse absorber totalmente por los Estados Unidos porque Panamá sirve al mundo y la otra vez expliqué por qué, por la plataforma de servicios internacionales, por el canal de Panamá. Si bien Estados Unidos es el principal usuario de toda esa plataforma, la plataforma opera para todos y no para Estados Y Unidos. porque seguimos Y la, teniendo malas evaluaciones, Toño. y la apropiación norteamericana de Panamá es un trago de muy mal sabor para el resto del mundo. Y el resto del mundo está operando para que no sea así. Y nosotros, la élite, de manera velada, oculta y cobarde, no se atreve a hacerlo de frente, pero sí lo está haciendo por debajo, ¿no? Entonces, ese es el paradigma frente al que yo me muevo para hacer el 80% de mis observaciones sobre Panamá, porque cuando tú estableces un paradigma de análisis, tiene que ver cómo la realidad se va articulando a él o no, para modificarlo, para firmarlo, etcétera. Entonces, frente a ese parámetro, tengo que decir que pasaron cosas interesantes. La adhesión de Panamá al Mercosur esta semana es Uh -huh. muy interesante. No puedo profundizar, pero es un tema interesante porque el gobierno ha ido a lugares a buscar, ¿no?, apoyo tanto en el tema de la neutralidad como en financiamiento económico y todo. Y supuestamente los Estados Unidos, como lo dijo el propio gobierno, estamos acordando con los Estados Unidos y van a traerle. El único que ha llegado para aquí es el BID a darle unas 190 millones de dólares que a la pequeña empresa a ver si llega, que nunca llega. Y eso, por supuesto, que si es del BID, pues también lo pagamos nosotros. No he visto grandes movimientos comerciales de apoyo de los Estados Unidos a Panamá, más le ha ofrecido a Argentina y a Brasil para ver cómo, ¿no? El tema es que se nos quedó por fuera, la cuestión latinoamericana, pero ya no va a poder ser. Pero es importante esto del acercamiento al Mercosur como noticia fundamental. Otro es que Panamá continúa en grandes problemas en el modelo económico, no despega porque sigue pidiendo prestar. Panamá pidió creo que si no mal recuerdo, en junio y ahora en septiembre Panamá pidió pero en abril y en septiembre dinero, que el presupuesto ya fue aprobado esta semana por fin en 30.111 millones de dólares, lo cual significa un no crecimiento en términos globales al presupuesto anterior, sino que como el ministro del MEP lo dijo, lo que iba a hacer era redistribuir ese dinero de otra manera entre las instituciones públicas, lo cual augura
un año de locos en ejecución presupuestaria, porque primero que se hizo a tambor batiente, porque el MEF es así, pues te hace cosas globales, y ahora tú vas a ver las instituciones peleándose partidas, ¿no? Y importante. Y vaya, dentro de pronto nos vamos a dar cuenta con la continuidad de la petición de préstamos internacionales, etcétera, etcétera, y la infuncionalidad de las instituciones, el triste destino de la economía de este gobierno, que dista mucho de lo que el presidente declara cada vez que habla, porque él dice lo que hace, pero no lo que no hace. Y por el contrario, esa política, que acá está donde quiero llegar, esta política que ha tenido de contención del gasto público, que ha implicado la institución de 70.000 empleados públicos, la restricción en las operaciones y el consumo de la empresa pública, él desconoce el papel que en Panamá tiene en la economía el Estado y ha llegado a removerlo como quien quita lo que no sabe que hay debajo, lo que quita, y ha tenido que hacer un movimiento mucho menos agresivo desde el punto de vista el liberal, no voy a hablar desde el punto de vista de la ideología Ujú. nuestra, él ha tenido que llevar con más calma si quería desmontar en parte el Estado y no como lo ha hecho porque ha golpeado totalmente el consumo y ha por lo tanto golpeado el conjunto de la economía que tú ves que sigue, que no despega. Bueno, como siempre, ¿no? Una parte, la parte donde estamos el 90% de los panameños no despega y la otra parte supuestamente registra un crecimiento de que el 4.5% de BIP este año, que ya ha sido remodificada la cifra y creo que anda por 3.5% esta semana. Vaya, es un porcentaje importante que se ha desmentido recientemente de afuera. Entonces, a ver, lo que quiero decir es que la economía no se está rearticulando, de la economía pequeña. Por eso traen la plata del BID para inyectarle a la pequeña empresa, que es la que contratan el 90% de los trabajadores, de los consumidores, vamos a decirlo así, ¿no? Pero dicho esto, a lo que me quiero referir es lo siguiente, que Panamá con todo este enorme esfuerzo que ha hecho, no ha conseguido que las tres grandes calificadoras nos recalifiquen, nos han dejado en la misma calificación. Es más, una nos dejó en grado de inversión. Usted sabe cómo es esto, ¿no? Son varios niveles. Los tres niveles de arriba te dicen que es un país en el que se puede invertir, pero te hacen otros señalamientos que no son iguales. Y Panamá, incluso yo podría decir que si se mantiene igual, entonces no ha avanzado nada y a la larga estamos peor. Pero además una de esas calificadoras nos dijo, tiene grado de inversión, pero con perspectiva negativa. Así que en términos generales eso ha sido peor. Todo este esfuerzo que hemos hecho, el sacrificio de debilitamiento del Estado, no ha servido para generar la confianza, que es la que tiene que generar el mejoramiento de las tasas de interés de los bancos para que la gente preste para invertir, se pida prestado en los bancos, tanto panameños como de afuera, para invertir en las grandes obras del país. Por lo tanto, las grandes obras del país se van a ver bastante obstaculizadas. Por ejemplo, en el caso de Río Indio, vaya, va a ser plata del Canal de Panamá, que por suerte para este gobierno incrementó sus pasos, el paso y el tributo del canal, pero todo va a ser ofrendado no al pueblo panameño como debía, sino a Río Indio. Está dentro del presupuesto del canal que aumentó, por suerte, eso va a ir para el tema de Río Indio. O sea que la sociedad panameña y la economía interna de Panamá no lo va a ver, ¿no? Entonces, síntesis, el gobierno en su política internacional, geopolítica, su planteamiento central, y no lo olvidemos, es que tenemos que mantener las buenas relaciones con Estados Unidos sin perder las otras. El problema que eso trae es que desde la política norteamericana no le interesan las otras relaciones que nosotros tengamos, sino que quiere Correcto. agenciarse y absorber totalmente a Panamá, lo cual nos está pasando una tremenda factura, ¿no? E incluso se constituye en un factor de riesgo para la banca internacional y para otros empresarios de otras partes del mundo. Así que, ¿cómo afecta esa cuestión geopolítica a la duda que pueda haber sobre apoyar económicamente? Invertir en Panamá es un tema bien difícil, ¿no? Entonces, bueno, hay otras cositas por ahí, pero, quería también hacer un comentario sobre el movimiento inquilinario que se cumplen los 100 años muy rápido. Yo creo que Jorge hizo las observaciones y en otro momento hablaremos del tema totalmente, pero hablemos del déficit de vivienda hoy en el país. En la cifra más Ujú. conservadora, aquí hay un déficit de vivienda de 140.000 viviendas, lo cual afecta todavía a 490.000 panameños, que serían aproximadamente la quinta parte del país. Entonces siento, Jorge, que aquella lucha porque todos los panameños tengan una vivienda y ahora además una vivienda decente, porque mira lo que se le entrega además a la gente que tiene vivienda, vaya a revisar esas viviendas de afuera para que vea
están construidas en condiciones para generar estrés psicológico tremendo. Ya tú no puedes llegar a tu casa a descansar. De las paredes se te vienen Claro, encima el, de lo el, cerca el que está. movimiento, el movimiento me parece muy grandilocuente el balance general. Felicito Méndez. El Estado panameño, la oligarquía que conduce el Estado panameño, está muy presionada porque en los nuevos tiempos, ni dentro del propio campo de las alianzas de Estados Unidos están dispuestos a que el canal de Panamá sea legitimado bajo la condición de que sirva únicamente a Estados Unidos de Norteamérica en la competitividad internacional. Y eso pone en peligro eh, al canal de Panamá y al propio modelo transitista Exacto. panameño, porque en algún momento puede haber un concierto de naciones poderosas, inclusive opuestas entre sí en muchos aspectos, pero que lleguen al acuerdo de construir o apoyar una vía interoceánica que sea neutral y que garantice efectivamente peaje o precios equitativos para todos los países. Esto ante la amenaza de Donald Trump de que, y a ese tipo todavía le quedan 2 o 3 años de gobierno. Aprovecho y En la digo que medida esta que, semana China inauguró la ruta polar de la seda también. bueno, todo eso amenaza definitivamente la estabilidad estratégica de la vía acuática panameña, o sea, la dependencia de Estados Unidos en relación al aspecto económico y la sumisión a su política en cuanto al tema de la soberanía por parte de este gobierno afecta, compromete históricamente al modelo económico panameño y como parte de eso, el bloqueo a las relaciones con China popular afecta definitivamente al modelo y frente a eso el gobierno se ha visto en la necesidad de buscar algunos paliativos para vender esa imagen de un país abierto al comercio internacional y como parte de eso se explica, ¿no? El tema del Mercosur, los acercamientos a Lula. Y los discursos eh, internacionales de Mulino, todos tienen un componente de, hey, espérate, claro, no somos la los coqueteos, los Estados coqueteos con Unidos. Japón, esa mención que se hizo en el discurso presidencial un poco exagerada Exacto. a Japón, las Naciones Unidas, Debió poniendo haber a Japón lambiscona. nuevamente, poniendo a Japón en el tapete, ya nadie habla de Japón. Recordemos que Julio Yao siempre ha señalado que una de las razones estructurales, estratégicas de la invasión a Panamá en 1989 fue para tratar de revertir las negociaciones entre el régimen de aquella época, dirigido políticamente por Manuel Antonio Noriega, que nunca llegó a ser presidente del Estado. Eso es importante señalarlo. Creo que hay panameños que están enredados en eso. Era sin duda alguna el líder político militar del régimen. Que fue derrocado por la invasión, y esos capitales se van entonces a Perú y levantan su propia figura con Alberto Fujimori. O sea, la invasión a Panamá marcó un golpe estratégico a los intereses expansionistas de Japón en América Latina de Así es. cara al siglo XXI. Y estas movidas de Mulino a nivel internacional es buscando compensar el fuerte golpe que significa para nuestro país un retroceso en las relaciones con el segundo usuario del canal de Panamá. Si ese usuario toma la decisión firme de hacer un canal en Nicaragua en alianza con otras potencias y montar una competencia al canal de Panamá, solamente nos vamos a quedar con Estados Unidos. Que se va a ver Y eso obligado a hacerlo, realmente, porque en la eventualidad eso de una guerra tú no puedes depender del canal que controla tu enemigo. así es. Y Para China eso es una realmente obligación. no le conviene a nuestro país y en especial al modelo de desarrollo que por otra parte también queda en evidencia y queda expuesta una vez más su vulnerabilidad y por esa razón es importante un proyecto nacional, un proyecto de desarrollo de las fuerzas productivas que diversifique la economía e invierta, como históricamente lo hemos planteado, los sectores progresistas en la agricultura, en la industria, en la innovación científico-tecnológica, porque de canal no podemos vivir eternamente, porque además de que surgen otras tecnologías, así como en su momento el ferrocarril fue cambiado por el propio canal,
tampoco podemos seguir comprometiendo más recursos y tierra del país para mantener un canal, ¿no? Y que se Sin que el vayan mundo lo pague, millones, por lo menos. Sin que el mundo lo pague, por lo millones y menos. millones de galones de agua, mientras en este país no hay agua potable en muchos lugares. Por otra parte, Méndez, el recuerdo del movimiento inquilinario que combina, ¿no?, la lucha social con la lucha por la soberanía, nos hace plantear la vigencia de la problemática de los educadores a nivel nacional y de los sectores que han sido perseguidos producto del lawfare o la guerra judicial. Hemos visto últimamente fallos de la Corte Suprema de Justicia completamente alineados, lo digo como abogado, completamente alineados con la política del gobierno, desconocedores de la tendencia mundial a nivel de los derechos humanos. Nuestra Constitución, en el artículo 17, segundo párrafo, un artículo maravilloso realmente, es uno de los principales artículos de la Constitución y siempre pasó agachado hasta que en esta coyuntura eh, el colega Carlos Bichel lo planteó y honestamente es fundamental. Señala que los derechos consagrados en nuestra Carta Magna son mínimos en relación a los avances del derecho internacional a nivel de las distintas legislaciones, especialmente en materia de derecho de huelga. Y hay una iniciativa en la Asamblea Nacional que plantea la regulación del derecho de huelga en el sector de los educadores. Ya el presidente se ha adelantado a decir que lo va a vetar por inconstitucional. Bueno, eso que él dice es inconstitucional y aconstitucional. ¿Por qué razón? Porque no todo aquello que está escrito en la Constitución es necesariamente inconstitucional. Bien, porque existe lo que se llaman los derechos humanos y los derechos humanos no son estáticos, Y avanzan. en 1983 Panamá firmó acuerdos en los cuales respeta el derecho internacional, o sea, que el derecho nacional no está por encima. Yo me opuse en su momento y creo que me he puesto toda la vida, pero entiendo que puede haber una conveniencia en que haya cierto derecho a nivel internacional que el Estado esté Correcto, ciertos obligado derechos, a respetar. definitivamente, ciertos derechos. Y en Eso. ese sentido es repudiable la posición del gobierno panameño que quedó aislado, así como quedó aislado en las Naciones Unidas junto a Estados Unidos e Israel. Fue uno de los tres gobiernos de América Latina que en la reciente reunión que se llevó a cabo en República Dominicana por parte de la OIT regional, votó en contra del derecho de huelga Qué como Quiero parte bárbaro. del aprovechar convenio. el momento, Jorge, para decir Retrógrado total. que el Ministerio de Ey, Educación, ahora nos estoy estamos estudiando una pasando unos ley, minutitos. acaba de votar una ley, un decreto ejecutivo Correcto, correcto. para el nombramiento, recalificación, retiro, es decir, para regular la vida del docente, ¿no? Y eso debió haber ido a la Asamblea, eso no podría ser un Ahora, decreto Toño, tenemos que irnos, pero presidencial. hay que dejar algo claro aquí. El tema de derechos humanos, la materia de derechos humanos no es a conveniencia de nadie. Está ya acordado por todas las partes, por el Concierto de las Naciones, que está por encima de nuestras constituciones, los derechos humanos. Y eso es válido que todos lo reconozcamos y que todos lo defendamos, ¿va? Miren, la Exacto. verdad que nos pasamos unos minutos. Podríamos seguir conversando, pero tenemos la tarea pendiente esta semana de seguir indagando y realmente haciendo la reflexión en nuestros espacios antes de venir el próximo domingo para entender los alcances de ese acuerdo de alto al fuego en Gaza, lo que ello implica para todas las partes, y sobre todo para el pueblo palestino, para el gobierno de Palestina y el reconocimiento del Estado palestino, que es lo que el mundo entero gritó en esas Naciones Unidas y que Así eso es. no está muy claro en ese acuerdo, no está nada claro en ese No, no acuerdo. queda claro. No, no está claro. Yo quiero aprovechar la oportunidad antes de irnos para invitar a la comunidad nacional a estar pendientes de la gran cantidad de ponencias que esta semana se darán en la Universidad de Panamá, producto de su actividad investigativa, en el Congreso Científico Nacional
Correcto. Importante. Una enorme contribución Desde de el la lunes Universidad de Panamá, hasta el viernes, de las ciencias naturales, las ciencias sociales, y en el Instituto de Estudios Nacionales nos corresponde el el miércoles. miércoles. El miércoles nos corresponde a nosotros, tenemos una buena cantidad de ponencias, muy interesantes Desde las todas, 8:30 hasta las 4:30. hasta las 4. Entonces, a que esté pendiente la comunidad académica de lo que se dice y hace en la Universidad de Panamá, en la base de la Universidad de Panamá, ¿no? De los investigadores. Y bueno, es una tremenda oportunidad para oír cosas interesantes generadas en Panamá, la mayoría sobre Panamá. Con Muy bien. entrada libre, que es lo más importante. Gratis, es gratis, ¿eh? En el caso del Instituto de Estudios Nacionales, estaremos en la sala RAI de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar desde las 8:30 hasta Importante. las 4:30, ¿ah? Y totalmente libre para todos los panameños y las panameñas. Nada, este fue el programa 41 de la semana 41 de este año 2025. Se acaba el año, gente. Ya esta semana, el miércoles, estamos a mitad de octubre y quedan 2 meses y medio para que se acabe el año. Y muy complejo, ¿eh? Como bien lo dijo Jorge al inicio del programa, y para eso estamos acá, para hacer la reflexión colectiva de nuestros espacios. Esto en nombre de la Asociación para la Unidad Comunitaria y Social, único que se tuvo que retirar el compañero Alberto Petí, el Movimiento Político Patria del MR9, la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Chao, chao. Hasta pronto. Saludos. Viva, viva Palestina libre. ¡Viva Palestina Viva. libre! Viva la memoria del Che Guevara y viva la memoria de nuestro comandante Marco Antonio Fenton Achurra por la liberación de los pueblos.